9:06 de la mañana. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Ghassan Jordi. Él es médico oncólogo, @doctor.jordighassan, @unidaddelamujer.ca. Vamos a hablar, doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Ya nos hicimos la mamografía, ya hicimos los estudios y ¿cuáles son los posibles diagnósticos? Ok, el punto más importante de todo es que una vez que la radiólogo nos da la información de que en efecto esa lesión que se biopsió era una lesión de sospecha que llamó ella VIRATS 4, que es un moderado grado de sospecha, o VIRATS 5, que es un alto grado de sospecha, esa biopsia sea procesada en la unidad de anatomía patológica, y la unidad de anatomía patológica se va a encargar entonces de evaluar si en efecto eso se trata de un cáncer de mama. En todo caso, el patólogo hace ese diagnóstico y la información que nos llega, ¿verdad?, es lo que va a establecer lo que uno llama la hoja de ruta de lo que hay que seguir haciendo. Entonces, yo quiero resaltar aquí que es importantísimo. Nosotros en la unidad tenemos un equipo multidisciplinario. Están los médicos radiólogos con quien tú acabas de conversar, con la doctora Vivas y la doctora Jenny Niño. Están los médicos patólogos, la doctora Carmen Salas y la doctora Carmen Silva. Está el doctor Pozo, que es el mastólogo, y está mi persona. O sea, somos un equipo multidisciplinario y todos nos reunimos periódicamente, revisamos los casos, y cuando son casos de pesquisa, por ejemplo, de casos que vienen por primera vez, pues esos pacientes tienen entonces que tener el punto informativo del médico que los evaluó. En este caso, el mastólogo hace el parte informativo, y dependiendo de lo que tengamos nosotros en el contexto de la información de anatomía patológica, es que se establece cómo va a ser el tratamiento para esa paciente en ese sentido. Por eso es importante resaltar que cuando uno tiene este diagnóstico, el complemento informativo de lo que uno llama la inmunistoquímica va a establecer, en función a eso, en función a la edad de la paciente, en función a lo que sea la afectación de la enfermedad local, regionalmente o a distancia, cómo va a ser nuestra forma de trabajar. Y en ese momento la paciente la refieren para el oncólogo médico. Entonces, es algo que uno establece de una manera, lo que uno llama la secuenciación del tratamiento. ¿Okay? Hay pacientes que por tener lesiones muy pequeñas, como te dijo la doctora Lisbeth hace breve, se pueden operar de entrada. Hay pacientes que por la razón de tener un tamaño un poco mayor, tú puedes ofrecer una alternativa primaria de quimioterapia, en este caso para efectos de una paciente joven, y eso permitiría que tú reduzcas el tamaño de la lesión y al mismo tiempo hacernos como una especie de ensayo de ver cómo va a ser la respuesta al tratamiento de esa paciente, porque cuando vayas al acto operatorio vas a mirar cómo era antes la lesión y cómo es después, y los cambios que vamos a ver, porque nos va a permitir también evaluar una situación de tipo pronóstica. Entonces, fíjate que todo es muy elaborado, y la idea en la primera consulta a una paciente no es ofrecerle este background informativo que parece mucha información, amén de lo que sería el estado de impacto que genera en ella y en la familia. Okay, vamos a estar claros, porque siempre viene la familia y uno tiene una situación donde el paciente viene con muchas expectativas, y yo creo que la idea de la primera consulta es que tú le des al paciente la forma como vamos a trabajar, lo que vamos a hacer, vamos a ocuparnos del problema y vamos a tratar de resolver el problema, y que ella salga a la consulta con una expectativa positiva y no con la cabeza todavía llena de muchas preguntas, ¿no? Y de hecho eso es lo que solemos hacer, y te digo que lo que importa es que el paciente se sienta acompañado y que en el equipo que conformamos todos, pues bueno, mira, cada uno va a hacer un papel en ese sentido. Bien, doctor, ¿en dónde entra, digamos, el tipo de cáncer? En esa comunicación con el patólogo, porque a veces, bueno, mira, si tienes una lesión, pero hay gente que dice, bueno, es agresivo, o no es tan agresivo. ¿Eso en qué momento se El patólogo establece desde el punto de vista de lo que son las características de la célula tumoral, cómo es el tipo de cáncer, si es leve, levemente diferenciado, moderadamente diferenciado, o sea, establece una categorización de agresividad. Establece también unos parámetros que son esenciales desde el punto de vista de lo que uno llama
las características inmunohistoquímicas que nos dirían qué más podemos ofrecer al paciente además de la cirugía, si va a ser beneficioso darle quimioterapia, si va a ser beneficioso darle terapia endocrina, si va a ser beneficioso darle terapia con unas moléculas nuevas que son anti-HER2, que hoy en día se ha demostrado que establecen, que son de un efecto terapéutico altamente eficiente. Entonces, yo creo que aquí el diagnóstico informativo lo complementamos entre el mastólogo y el oncólogo. Yo siempre digo que, por ejemplo, los médicos que están, como se dice, en su estación de trabajo, como los médicos radiólogos, y los patólogos que nunca los vemos, son importantísimos para nosotros, porque ellos tenemos que tener el feedback y la interacción con ellos de que esa información, ¿verdad?, que yo estoy obteniendo está fundamentada en también un feedback que yo le hago desde el punto de vista clínico. Mira, esta es una paciente que tiene estas características, que está pasando esto, que la mamá tuvo un cáncer de mama y que además de esto la paciente fue irradiada hace 25 años, por darte unos datos. Entonces, eso alimenta también y orienta al patólogo sobre lo que habría que hacer y también al radiólogo. De tal forma que yo quiero resaltar que en el equipo multidisciplinario esa información que manejamos todos en conjunto es como que fueran nuestro paciente frente a nosotros, pero cada quien tiene un papel. Claro, aquí vemos una lesión, bueno, tomando en cuenta que la doctora dijo que lo blanco, digamos que es lo que refleja la lesión, aquí hay una lesión, pudiésemos decir, grande. Sí, bueno, esa lesión ya está establecida como una lesión que tiene una característica de ser lo que se había dicho, un VIRAS de alto grado de sospecha. Okay. Y tú ves también que posiblemente haya algún tipo de compromiso regional. Eso establece si la enfermedad de la paciente ya tendría una connotación de que posiblemente la cirugía no sería el procedimiento de entrada para esa paciente. ¿Okay? Entonces, de ahí la naturaleza de tener todo lo que son los datos. Los datos se relacionan con que yo tengo que tener una información ya definitiva del patólogo en cuanto a que en efecto se trata de un cáncer de mama y que tiene una inmunistoquímica que me habla de cuáles son lo que se dice el estatus de los receptores hormonales y de la molécula HR2 para uno hacer esa secuenciación de tratamiento, esa hoja de ruta que te estoy comentando. Porque cuando uno mira la forma como se trata esta enfermedad, tú tienes la cirugía, tienes la quimioterapia, tienes la terapia endocrina, tienes la terapia anti-HER2 y tienes la radioterapia. Entonces, ahí es donde uno dice cómo vamos a trabajar con la paciente, qué va primero, qué va después y qué va más adelante. Es decir, esto no es un tratamiento que tú haces en un mes, esto es un tratamiento que tiene un periodo de tiempo y donde uno va, como se dice, superando una etapa, superando la otra etapa. Y yo siempre digo a los pacientes míos, mira, cuando tú te voltees, tú te vas a dar cuenta que ya terminó la primera fase. O sea, el tiempo pasa tan rápido porque el impacto que genera en eso, y yo creo que cada día que va a la consulta, la seguridad del paciente se hace como más consolidada en cuanto a que está haciendo lo que es correcto y que al mismo tiempo un diagnóstico que puede ser de mucho impacto y devastador, pues se suaviza y se maneja de una manera bastante resiliente en ese sentido. Ahora, doctor, mencionó la quimioterapia, que muchos conocemos que es quimioterapia, que es radioterapia. Hace poco también la terapia hormonal, que me imagino que es la endocrina, la que usted dice. Ahora, el HER2, que lo mencionó ahorita, ¿qué es? El HER2, fíjate, cuando se estaban estudiando, o sea, en este tiempo que ha transcurrido desde hace más o menos como 20 años, se han hecho estudios en las células tumorales que hay ciertas proteínas que tienen como una especie de capacidad para que esas células proliferen mucho más agresiva y más rápidamente. Entre esas proteínas se consiguió esa que se llamaba HER2. Cuando uno evalúa en la población, que no solamente en el cáncer de mama, sino en otras poblaciones de enfermedades oncológicas, si esa proteína es expresada, en efecto se tiene la forma de tratar de manera dirigida con un anticuerpo contra esa proteína. Y los estudios han demostrado que el complemento de la quimioterapia con esas terapias anti-HER2 son categóricamente eficientes a la hora de tratar la enfermedad. Por eso se ha incluido en el background de tratamiento. Bien, perfecto, doctor. Vamos a ir al corte. Estoy